en San Luis Potosí se presenta Sayuri Navarro, dramaturga, que nos permite ver su mirada de dramaturga, pero también de aquellos y aquellas que se están preocupando por la escena dramática en México. Esto es el 6º ciclo, Visitan Cuébano, en el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Pero creo que la dramaturgia es ese primer lugar donde puedes empezar a imaginar. Tengo una compañía que se llama Monos Teatro, que hago con mi mejor amigo, que se llama Darío Álvarez. Para nosotros es una apuesta como a creer en el teatro como una forma de vida, el hecho de crear y vivir juntos. También para nosotros es muy importante, o ha sido siempre muy importante, preguntarnos sobre la actuación. Creo que esa es una de las cosas que nos unieron desde el principio, que era sentir esta sensación de que estamos actuando todo el tiempo, que actuamos no solamente sobre el escenario, sino también en la vida, qué hay detrás de lo que queremos mostrarle a los otros. Y desde ahí es desde donde queremos o intentamos hacer teatro. Nos interesa sobre todo la investigación sobre el espectador. Creemos que en el teatro existe la posibilidad de ensayar las realidades a las que queremos acceder, que es un espacio donde podemos buscar esos mundos que mientras volteamos a nuestro alrededor no existen. Creemos que el arte, el teatro, puede invitarnos a que esos lugares sucedan, porque creo que en un mundo como este, de pronto poder mirarte a los ojos con alguien, poder contarle a alguien lo que sientes de verdad, creo que tiene un valor incalculable. Poder mostrarte frente a otro, vulnerarte frente a otro de una manera decidida. Me interesa mucho pensar en la dramaturgia, o a mí me ha interesado atacarlo desde lo real. Uno de mis primeros textos fue Antígona, que justo es una bailarina que pierde a su hermano porque lo desaparece del ejército, y me interesaba mucho poder hacer algo. Yo creo que esa es una realidad que a todos y a todas nos tiene pues un poco asfixiados, y que muchas veces hay mucha impotencia porque no sabemos qué hacer. Aunque no sepas qué hacer, no significa que no te toque ni que no te rasgue esa realidad tan fuerte. Tenemos varias obras dentro de la compañía. Una de las obras con las que empezamos fue Generación X, y era una obra que intentaba generar un movimiento en el espectador. Eran 5 actores que decidían que iban a matar a alguien esa noche, y en realidad pues los actores mataban a su propio ego. Después hicimos Shift y Suprimir. Es una obra que para nosotros es muy importante porque marcó un parteaguas en nuestra manera de hacer teatro, y la idea de estar haciendo teatro en tu casa, en mi caso en mi cuarto, que de pronto estuvieran ahí 10 o hasta 15 espectadores en mi cuarto donde yo duermo, y que estuviéramos contándonos secretos, hacía que no pudiéramos huir de la intimidad. No es lo mismo ir al teatro y sentarme en una butaca a ir con un cojín y recorrer una casa de 2 actores. Y también ese contacto con el otro genera otra manera de estar. Nos interesó mucho desde ahí la intervención de espacios, por las posibilidades que nos brindaban para la relación con el espectador y también para nuestra actoralidad. Después hicimos Generación Y, que fue una obra de teatro con 4 adolescentes que querían ser actores. Y pues fue también un proceso muy distinto, donde empezamos a trabajar la dramaturgia para la escena. Y después hicimos Simulacros para el Fin del Mundo, que fue una obra más bien dispositivo. Estuvo dentro del primer encuentro de intervención de espacios no convencionales aquí en San Luis Potosí, y la idea era eso, cómo generar un espacio a partir de una ficción, generar un momento presente de verdad. Pensar que si fuera el último día de tu vida o si el mundo fuera a terminarse, ¿qué es lo que harías? Después de esa obra hicimos Macbeth, o El Juego de la Violencia, que es una obra que estuvo en la Muestra Nacional de Teatro también, y que la hicimos gracias al Rinoceronte Enamorado, que tiene una iniciativa que se llama la Incubadora de Proyectos. La obra tiene que ver con la representación, tanto la representación del poder
la manera en la que nos manipulan a partir de la representación y la representación que jugamos entre nosotros. Y después hicimos El hombre que confundió a la mujer con una cama, que fue una obra que también tuvo un PECDA, y esa obra la realizamos en un motel ubicado en Eje Vial. Eje Vial es una zona aquí en San Luis Potosí con bastante prostitución, y pues ha sido una obra de las más complicadas para nosotros, porque nos interesa mucho hablar sobre la realidad, pero a veces la realidad te sobrepasa. Era una cosa que no podía suceder, o sea, era como también modificar el uso de ese lugar, poder generar un uso donde ya sabemos las cosas que suceden, poder tener la posibilidad de dejar una huella de otra cosa, de otra realidad, de un acto de confianza entre seres humanos. Señoras es para mí una de las obras más importantes, y la obra básicamente es eso, mi mamá y sus amigas, porque justo surgió en la cocina de la casa de mi madre algún día que fui a visitarla, donde ella estaba platicando con Irma, y mientras yo las veía platicar y las escuchaba, pensaba que ellas eran los personajes que quizá yo nunca podría escribir. Esos personajes que estaban llenos de fuerza, de dolor, de tristeza, pero también de alegría, de vida. Siempre me llama la atención cómo las llegué a ver muy tristes, platicando entre ellas, tomándose un café con canela, pero también las llegué a ver felices, tomándose un tequila y poniendo el karaoke y gritando entre todas. Entonces esa vitalidad a mí me parecía impresionante, además de que me parecía que era un grupo justo que estaba un tanto invisibilizado, y como mujer también sentía la necesidad y la responsabilidad por mí misma de poder construir un futuro distinto para mí, porque a final de cuentas todas somos unas señoras, y creo que en lo personal nosotras señoras no estamos de acuerdo en que hay una cierta edad en la que la mujer deja de ser útil y que pierde su lugar en el mundo. Y esta obra es un homenaje a todas las señoras, a su sabiduría, a su calma, a su amor, a su procurar a los otros, porque secretamente, de verdad, yo creo que las señoras son las que están sosteniendo este mundo. Dejé un poquito de escribir, la verdad, me empecé a dedicar un poco más hacia la dirección y a la actuación, y últimamente he retomado con profundo cariño la escritura. Estoy pensando estoy trabajando en un texto para niños, y estoy trabajando en otro texto a partir de mi padre. Además, en la compañía estamos empezando a trabajar otro tipo de dispositivos. Ahora con esta situación de separación, de distanciamiento, pues para nosotros ha sido reformularnos todo el tiempo lo que es el teatro. Hay una cosa que es interesante, que justo cuando no está algo, en este caso el teatro, es cuando se vuelve más visible, como que te das cuenta en su ausencia de todo eso que lo compone, y que quizá en mi caso, pues de lo que estás como enamorado, ¿no? Que no puedes soltar. Nosotros hemos intentado hacer una obra durante este tiempo, se llama Game Over, cuando los actores no pueden dormir, y iba sobre nosotros tal cual, porque es muy distinto estar encerrados por decisión propia a estar encerrados de esta manera, y de pronto se generan conflictos, y son las vicisitudes que hemos tenido para hacer esta obra como compañeros, como compañía, como actores, como directores, dramaturgos. Yo creo que esta situación nos invita a eso un poco, a que podamos repensar las maneras en las que producimos el teatro desde lo artístico. Y en algún momento pensaba eso, que la pandemia era una consigna artística. Les decía, esta es nuestra consigna artística, ¿qué es lo que vamos a crear a partir de esto? En ese sentido, ahorita en lo que estamos trabajando en la compañía es un pequeño dispositivo sobre el tiempo, sobre la hora. Estamos pensando en la posibilidad de generar algo mucho más íntimo. Ya empezamos a trabajar con la imagen, y creemos también que de pronto la imagen para nosotros se ha agotado un poco, y quisiéramos empezar a trabajar desde esta dramaturgia performática, desde los manuales, desde un poco pensando en Hacking Bay y su terrorismo poético, o sea, algo que nos pueda generar esta ruptura de lo cotidiano, esta ruptura dentro de nuestras casas, algo que nos haga habitar el mundo de otra manera, aunque sea por un instante, de construir la realidad.
Y pues eso es lo que hacemos en la compañía, intentar buscar otras formas de mirarnos a los ojos, aunque estemos a la distancia. Soy Sayuri Elizabeth, dramaturga y hacedora de teatro mexicana. Soy de San Luis Potosí y he sido invitada a la 6ª edición del ciclo Visita Cuébano de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. En el caso de Aguascalientes hemos hablado de ciencia ficción o de literatura fantástica con Quetzali Aquino, una narradora que inventa mundos a partir de distopías o de utopías, si lo pensamos más bien. Sean ustedes bienvenidos a Visitan Cuébano en su 6ª edición, en la 62ª edición de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Desde chiquita leo mucho, o sea, siempre me encantó leer y creo que es muy fácil pasarle la lectura a la escritura. Creo que todos los que disfrutamos leer en algún momento lo intentamos. Y siempre lo he hecho, nunca lo dejé. Decía como una especie de poemas en prosa, que creo que es lo que muchos hacemos durante nuestra adolescencia, cuando estamos viviendo con el crecer. El primer taller fue el que me cambió toda la perspectiva, porque el cuento ni siquiera era una opción para mí. O sea, sabía que existían los cuentos, pero así como que Blancanieves, Caperucita, no había pensado en cuentos actuales. Entonces mi primer taller, que fue de cuento, fue un parteaguas, es que esto es lo mío, el cuento y yo somos uno mismo. Porque siempre quise escribir una novela y tantos años y nunca, hasta el día de hoy no he escrito una novela. Entonces el cuento fue ese taller que me presentó el cuento, y de hecho me presentó a unas personas que gracias a ellos creo que es como he mantenido en la carrera, que el grupo nos llevamos muy bien, hicimos un colectivo después de que se acabó el taller, nos hacemos llamar 7NN por 7 nuevos narradores, y nos seguimos viendo una vez al mes, nos ponemos retos de que no, pues vamos a escribir sobre síndromes, y nos rifamos los síndromes y hazte un cuento en un mes. Y nos mantenemos en línea porque es muy fácil dejarlo y, no, este mes no escribí nada, y así te sigues y pasa un año. Creo que competencia hay en todos lados. En lo personal no lo hemos sentido tanto porque estamos juntos, nosotros nos apoyamos entre nosotros y nos promocionamos. Si alguien tiene, por ejemplo, uno de ellos hace teatro y todos anunciamos, comentamos, no, pues él hace teatro, hay que apoyarlo y así. La idea es tener todos la disposición de aprender de todos, que eso es lo más importante, y hasta bonito que te lea algún desconocido y te dé una buena crítica. Con buena crítica no que te digan que estuvo bonito, sino que digan exactamente lo bueno y lo malo de lo que escribes, es lo más chido que hacen. Los Tanja, por Quetzali Aquino. Nuestra historia se cuenta como leyenda entre la gente de la costa. Existimos junto a las hadas y los zombies. Se habla de nosotros durante las noches entre risas nerviosas y miradas incrédulas. Pero vamos, es lógico. Tampoco yo creería en Tierra Alta si nunca me hubieran dejado echar un vistazo fuera del mar. Sin embargo, el que esté aquí contando esto es toda la prueba que necesitas de nuestra existencia. Los Tanja venimos de lo profundo. Nacemos y el mar así lo desea porque le pertenecemos tanto como este a nosotros. Nuestras infancias son muy similares a las de otros. La familia nos educa y cuida, y desde pequeños aprendemos a convivir y sobrevivir con el mundo fuera del nuestro. Nuestra existencia data desde los tiempos de los dioses, y mientras los otros derramaban sangre para complacer a los suyos, nosotros ofrecíamos tributos, costumbres tan sagradas como antiguas. Escribo muchos cuentos sobre apocalípticos, y sobre todo son pacíficos, no son la idea de se va a acabar el mundo y vamos a sufrir, no, es una idea muy tranquila de aceptar el fin del mundo, y me gusta mucho escribirlos a pesar de lo fatalista. Entonces realmente creo que no me ha afectado de esa forma, me ha afectado en cuanto a que es voy a escribir y no escribo. Los Tanja son una cultura que hice, que de hecho está basada en la cultura maya, y de ahí viene el nombre Tam, que es profundo, y Ja, que es agua. Entonces por eso significa que son seres que viven en lo profundo del agua, en lo profundo del mar, y es la razón por la que los humanos viven en tierra alta, es el contraste que hay entre ellos. Los Tanja es parte de una serie de cuentos que quiero hacer sobre esta mística, sobre meter la cuestión mexicana, la cuestión maya,
pero también viene la historia de un personaje entre estos cuentos, de cómo va conociendo tanto nos muestra su cultura y cómo va conociendo el mundo fuera y qué es lo que le atrae del mundo afuera. Y es la parte donde quiero fusionar ambos mundos y quiero mostrar cómo está la magia en todos lados, que incluso un ser mágico se le hace más interesante y más místico el mundo que nosotros consideramos ordinario. Toda esta antología fue parte de un proyecto que metí para una beca, el PECDA, el año pasado. Y aunque originalmente la antología dije van a ser 10 cuentos, conforme he ido desarrollando yo creo que van a ser 15 o más. Se hicieron los que se propusieron en el proyecto, pero esto va para largo. Se ha vuelto un proyecto cada vez más interesante y profundo para mí. La literatura fantástica para mí es la magia que existe en todos lados y que de alguna forma estamos acostumbrados a ignorar. Es lo que quise hacer al crear mi propio ser mitológico de alguna forma, de que estamos buscando magia y animales y quimeras en otros países cuando aquí tenemos toda esa mística necesaria para crear estas historias. Hola, soy Quetzalia Aquino, escribo cuentos de ciencia ficción, fantasía y un tanto apocalípticos, y esta es la 6ª edición de Visita en Cuébano como parte de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Tendremos la presencia de Alejandra M. Vázquez, ganadora del premio Dolores Castro de ensayo para escritoras mujeres. Su libro, Su cuerpo de Harán, ha convertido en tema cardinal, o por lo menos mucho más visible, esto de pensar lo doméstico. Estamos ante la presencia de una escritora, pero sobre todo de una reflexiva ensayista a propósito de temas que habían pasado desapercibidos o por lo menos habían carecido del valor que ella le ha puesto al ponerlo en la palestra, en el centro de la discusión. Pensar lo doméstico es un espacio de reflexión y de creación en conjunto con otras mujeres que surgió en 2017 en la Biblioteca Vasconcelos. Surgió justamente cuando yo estaba haciendo trabajo de cuidados con mi abuela. Entonces empezó de por sí como un proyecto colectivo, porque cuando me invitó Alejandra Quirós a dar el taller, o el curso taller o círculo de lectura, pues en conjunto encontramos el tema, el propósito. Ella fue quien me animó a que fuera sobre cuidados y literatura, justamente porque estaba yo en el proceso de cuidar a mi abuela como cuidadora remunerada. Entonces empezó a construir como círculo de lectura y muy pronto necesitamos incluir la interdisciplina y también necesitamos incluir la creación y necesitamos conformarlo también como un espacio colectivo que, pues más que definirlo, creo que está en constante construcción porque todas las mujeres que participan en pensar lo doméstico son parte también de la construcción del espacio. Entonces es un espacio de docente, como en círculo de lectura, proyectos de escritura. También tenemos un blog al que pueden colaborar con estas ideas sobre lo doméstico, que digamos que está en construcción también ese concepto, que es lo privado y lo que normalmente no se comparte en la esfera pública, que las mujeres no compartimos en la esfera pública. Y bueno, pues también tenemos redes sociales y entonces en todos esos espacios se va construyendo pensar lo doméstico. Claro, Su cuerpo de Harán justamente surgió gracias al espacio de pensar lo doméstico, por eso creo que es un espacio potente y es un libro que yo escribí durante mi experiencia como cuidadora remunerada de mi abuela materna. Se hizo un esquema laboral en el que me remuneraban mi madre y una de mis tías, y mi propia abuela también aportaba la remuneración económica de mi trabajo como cuidadora, y pese a que yo había obviamente pues indagado unas cosas sobre el trabajo no remunerado y sabía alguna de las teorías de trabajo no remunerado, pues la verdad es que estando ahí haciéndolo, se me abrió un mundo que yo no había visto así, y sobre todo porque fuera un trabajo remunerado, con un horario, con ciertas responsabilidades, y hubo un momento en el que necesité articularlo en la escritura. Yo nunca había escrito un libro así a más largo aliento, aunque es un libro pequeño, pero es
un libro que proyecté como un libro completo, con capítulos, con cosas que yo quería abordar como un trayecto para poder decir algo y aportarlo al mundo de lo literario. Entonces, solamente con esta experiencia del cuidado de mi abuela fue como articulé un libro completo en mi mente primero y luego ya lo fui trabajando en la escritura, y pues es un libro que me fue acompañando y que fue organizando mis saberes como cuidadora. Y pues al final era un libro familiar, o sea, era un libro para mi entorno familiar, en realidad era un libro para poder plantear una conversación con las cuidadoras de mi abuela, ¿no? O sea, mis tías, mi hermana, mi propia abuela. Y ya luego, como ellas le dieron el sí, pues decidí que sí fuera un libro que pudiera salir también a lo público, ¿no? Y entonces es un libro que sí es en la esfera de lo tradicionalmente privado, en este caso de lo familiar, y luego pues con todo ese acompañamiento pudo salir también a compartirse con las lectoras y los lectores. Mi abuela materna, en adelante abuela, tiene casi 90 años. Es viuda desde hace un lustro. Vive con mi madre, en adelante madre, en una casa de 2 pisos que le regaló mi tía la mayor, en adelante tía empresaria, presuntamente con la idea de que estuviera más cómoda porque antes había vivido con mi ya fallecido abuelo, en adelante abuelo, en un pequeño departamento y después en la casa de una de sus hijas, en adelante tía lejana, pero en calidad de eterna invitada. Abuela tiene 6 hijos en total. La mayor es tía empresaria, la sigue tío jubilado, después tío ausente, tía lejana, madre y la menor tía migrada. Cuando me ofrecieron trabajar como su cuidadora remunerada, yo estaba pasando por un mal momento laboral. El trabajo de profesora en el que me había desempeñado durante 12 años había llegado ya a un punto donde era imposible continuar por la precarización tangible e implacable a la que estaba sometida. Primero fue la pérdida de agencia en mi libertad de cátedra, después la imposición de discursos y recursos, enseguida la reducción de horas y finalmente el replanteamiento del trato personal de los directivos hacia mí, que de enaltecedor y amable en exceso pasó a regañón, censor, minimizador, humillante. Necesitaba un cambio y hombros para llorar, por lo que antes de tomar la decisión definitiva, estuve planteando la situación en varios frentes, incluida la casa materna. La propuesta no se articuló enseguida porque muy probablemente ese fue el momento justo en que madre pensó en el esquema de cuidados de su propia madre como un esquema laboral. Antes mi hermana, en adelante hermana, era quien acompañaba a abuela y lo hizo durante 4 años. Cuando yo estaba reconfigurando el mundo desde mi ocupación y vocación docente, que hasta ese momento pensaba definitiva, hermana ya no estaba en condiciones de continuar su labor de cuidadora. Fue algunas semanas más tarde cuando madre me propuso sustituirla y me habló de remuneración económica, lo necesario para que yo pudiera arreglármelas en lo que acumulaba más trabajos, como era la idea. Lo pensé algunos días y fui adecuando el marco a mis propios horizontes, porque de entrada me sonaba muy extraño. ¿Cuidar? ¿Como trabajo? ¿A abuela, que me había cuidado tantas veces? Jamás lo había considerado ni imaginé todos los matices que ese enunciado podría tener. Y el universo comenzó a volverse un poco otro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar? ¿De defender? No, de vigilar. O quizá de preservar, de proteger, de resguardar, de asegurar, de observar, de verificar, de regular, de amar, sí, de amar. Y de desconfiar también, porque se cuida lo que está en riesgo de no permanecer. Se cuida lo frágil, lo débil, lo imperfecto, lo importante, lo valioso, aquello que no concebimos perder. Hay cuidadores de niños, de ancianos, de enfermos, de presos, de casas y de mascotas, porque el cuidado es una hidra de muchas cabezas y a cada cual corresponde una actitud distinta, oscilante entre la ternura y la crueldad según el caso. El tema es cómo y desde dónde se cuida, si desde la angustia, desde la sospecha, desde el odio o desde la generosidad, si se establece una jerarquía o una horizontalidad, si se disfruta o se sufre. Este libro se hizo público gracias a que ganó también el concurso Dolores Castro en 2018. Este concurso Dolores Castro es el único certamen literario que primero está dirigido solamente a escritura de mujeres y después considera los 4 géneros tradicionales de la literatura, ¿no? Entonces está dramaturgia, ensayo, narrativa y poesía. Posteriormente también agregó ilustración. Como el premio incluía la edición,
que circulaba nada más en Aguascalientes, pues también eso me animó porque lo vi como libro y en ese momento también necesité que fuera un poco más socializado, entonces ese dinero del premio del Dolores Castro se fue también a producir el libro ya con editoriales independientes, que fueron Caja Negra, Enjambre Literario y El Periódico de las Señoras. Las 4 premisas que planteo en esa plática es que la primera es que el cuerpo vivo de cada persona es el primer testigo de los cuidados, ¿no? Si cuidar sostiene la vida, como decimos y como dicen las definiciones ya muy socializadas sobre los cuidados, en estos términos no solamente económicos, sino justamente de necesidad, ¿no?, intrínseca de vida, pues entonces nuestros cuerpos vivos están vivos porque han sido cuidados. La segunda cosa que podemos pensar es que ya tenemos marcos desde los cuales podemos mirar como a estos cuidados y también hacer propuestas a partir de ellos. Una de las cosas que hacen parecer inaprehensibles a los cuidados es que son transversales, ¿no? O sea, no se pueden solamente ver desde uno de los puntos de vista que tenemos. Entonces, por ejemplo, pensar lo doméstico lo ve desde la literatura y luego se han ido añadiendo arquitectura, mercadotecnia, diseño, porque todas esas disciplinas también contribuyen a pensar los cuidados, ¿no? Y luego la tercera premisa que planteo ahí es que, pese a que ya tenemos esos marcos, también tenemos que ver cuando esos marcos ya no son tan operables, ¿no? Que es, por ejemplo, la palabra trabajo para hablar de cuidados. Es muy importante decir que es un trabajo, que esa es una de las cosas que justamente planteo en mi libro y se plantean en todas las conversaciones sobre cuidados. Decirle trabajo de por sí ya desautomatiza un pensamiento que tenemos siempre sobre el cuidado, ¿no? Entonces, pero también la palabra trabajo es problemática, ¿no? Desde este asunto de nuestro sistema, pues también es que el trabajo de por sí muchas veces no alcanza a cubrir nuestras necesidades mínimas. Entonces, sí le decimos trabajo, sí hay un esfuerzo por traerlo a la esfera pública, pero siempre también pensando que la imaginación es necesaria para poder revolucionar este pensamiento, ¿no? Y la última de las premisas es que necesitamos aprender de las personas que están, yo digo ahí como que dedicando su vida a sostener la vida, ¿no? Hay cuidadoras profesionales, así como hay profesionales de tiempo completo en otros ámbitos, pues también el cuidado lo tiene, ¿no? Tanto en la esfera pública como en la esfera del privado. Entonces necesitamos recuperar sus saberes en primera persona, no siempre estar como ni dándoles voz, porque eso no existe, ¿no? Ellas tienen voz de por sí y han estado hablando y hay que escuchar, y también tienen un montón de saberes que no están sistematizados y que no han sido escuchados. Sí, estoy escribiendo un segundo libro, que es también experiencia de lo privado, y además ahora sí voy a llevar un poco más allá todos estos géneros que parece que están en boom, ¿no? Como el ensayo personal, la autoficción, todo esto que tiene que ver con la escritura de lo privado, que además yo me di cuenta de que todos esos géneros pues nombraban cosas que yo estaba haciendo desde el principio de mi trayectoria como escritora, de columnas y de como cosas más también en lo privado. Entonces, que me quiero apropiar de todos esos mecanismos y ver hasta dónde pueden llegar en un ejercicio que estoy disfrutando mucho, ¿no? Que es algo que quería yo que fuera muy importante, disfrutar la escritura. Entonces me estoy haciendo de todo un esquema que me permita hacer eso. Y también, como estoy dando talleres de escritura a personas adultas por primera vez en mi vida, porque siempre había sido docente de secundaria, entonces era más bien personas que no sabía yo si querían escribir, pero que tenían que escribir en mis clases. Ahora va gente a mis talleres de escritura que quieren escribir pues, con el esquema que yo les voy proponiendo. Y entonces me he descubierto también pues, escribiendo asuntos docentes, ¿no? Que también es otro tipo de escritura que he ejercido, ¿no? De libro de texto, de consignas de escritura, de diseño instruccional y todo eso. Y creo que eso alimenta muy bien, ¿no? Por lo menos es el diálogo que yo he hecho en mi escritura. Hola, soy Alejandra M. Vázquez, escritora mexicana de la Ciudad de México, autora de Su cuerpo de Harán. He sido invitada al 6º ciclo de Visita en Cuébano en el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. En Aguascalientes hablamos con Adán Brand, poeta, ganador del premio Joaquín Xirau y Casa. Hemos debatido, conversado, charlado con él a propósito de su poemario
Animalaria, este conjunto, esta amalgama de presencias poéticas en donde explora ciertos matices a propósito de sus intereses líricos. Hemos platicado también de sus intereses, digamos, estéticos. Hemos reconocido que es un poeta que pone por encima de todo la razón estética. Estamos con Adam Brandt, autor de Animalaria, que mereció el premio Joaquín Xirau y Casa para obra publicada y que terminaría siendo publicado por Eximia, una editorial de Aguascalientes. Y aprovechamos pues que es reciente la publicación para invitarlo al 6º ciclo Visitan Cuébano en medio de la 62ª edición de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, que dicho sea de paso es la que ha tenido sus ediciones sin interrupción más antigua en México, incluso por encima de Minería, por ejemplo. Para entrar un poco en calor o para entrar un poco en la caradura de platicar contigo, Adam Brandt, te agradezco que estés con nosotros. Te cuento que el año pasado estaba platicando con Juan Villoro a propósito de poesía en general. Como sabes, él tiene El Testigo, esta novela que alude a Otón y a López Velarde, y entre esas curvas que da la conversación, yo le platiqué alguna confesión que no debía hacer frente a él, pero él también abonó, como siempre, a la conversación tu nombre y el título de Animalaria. Le parecía que había un lenguaje devoto utilizado en función de la estética, un poco haciendo referencia al viudo anticipado que es López Velarde. Y me pareció para mí, personalmente, pues, sumamente llamativo. Y pensé de inicio, pues, invitarte a Visitan Cuébano para platicar un poco de lo que haces con Animalaria, porque no es un libro, digamos, en línea recta, ¿no? Sino que se abre como si fuera justamente una especie de bestiario, si podemos utilizar el término con ciertas reservas y con cierta libertad. Yo quería que nos contaras algunas cosas respecto de Animalaria, como por ejemplo estos personajes deuteronómicos o del Antiguo Testamento que aparecen y que parece que son de tu preferencia. Pensaba justamente en este poema que alude a Moisés y al Éxodo. Pues, bueno, me interesan este tipo de personajes justo por lo que abrevé de la infancia. Mi papá estuvo 10 años aproximadamente en el seminario, un poco más tal vez, y la formación que allá adquirió, él entró desde la secundaria porque se acostumbraba así, entonces él fue formado ahí con una base muy dura y muy religiosa, evidentemente, y así nos formó él a nosotros. Entonces yo al ver su manera de ser, al ver la manera en cómo nos educaba, creo que me hacía pensar más en este tipo de personajes, en los personajes duros y sufrientes también del Antiguo Testamento, con una fe a rajatabla, no siempre para bien, y en cambio no podría yo identificarme con los del Nuevo Testamento, mucho más abiertos, más críticos de muchas cosas, no sé. Entonces siempre he pensado en la fe desde la duda, desde algo que me parece pesado de entender, y tal vez por eso siento en Moisés una cierta... Surgió ese poema en mis años universitarios, cuando estaba haciendo la licenciatura, y justo tenía que ver, o tuvo sus raíces, aunque no conscientemente, con la cuestión de, primero esto, cómo fui educado desde una cuestión religiosa y muy tradicional y muy hechos para la obediencia y para el respeto a la cuestión patriarcal, y desde el otro lado la visión universitaria, que es mucho más de izquierda, ¿no? Crítica, y yo participaba internamente de ambas corrientes, por así decirlo. Sabía que tenía que ser una persona obediente, y creo que suelo serlo, o por lo menos como alumno lo era, pero al mismo tiempo bullía por criticar, o también de repente aprovechar cierta posición de ventaja sobre los demás, y me causaba un conflicto interno, como me lo causa también la cuestión de la fe. Entonces siempre he estado bajo el signo de la duda,
no entender muy bien o estar entre la derecha y la izquierda, entre los que están arriba y los que están abajo. Y finalmente decidí, aunque no tal vez no es lo que me estás preguntando, pero salirme un poco y tratar de ser solamente un testigo de lo que está sucediendo, una mirada crítica. Balaustrada. Voy a atravesar la reja de la infancia, regresar a esas raíces de cantera y agua bautismal que me dieron nombre. Quiero saber si en su atrio permanece, ausente ya de risas desgranadas, en palomas, esquites y globeros, el ángel del Señor como una sombra, más cercana a las visiones de San Juan que al heraldo luminoso de María. Y ahora que recorro el claroscuro de mi fe, emerge una vez más el eco silencioso de la duda. Siento cómo oscila su badajo en la inercia de un tal vez interminable. Dios, hecho a nuestra imagen con la arcilla encarnada de la lengua, Dios forjado en la antigua galería del temor humano a esta orfandad de alcances cósmicos, atiende al hilo de mi voz y emerge. Pero solo cúmulos y cirros me responden, la obstinación de un silencio milenario que acumula su misterio en estos muros. ¿Es un idioma vertical indescifrable o es la pura ausencia? Es el tañido de la duda que me simbra. Creo, sí, que las circunstancias, ha habido una coyuntura circunstancial en la que el enojo de muchas personas, sobre todo de generaciones jóvenes, se ha acumulado, y la crítica muchas veces ha dejado de ser tal por la cuestión de que ha ganado la ira. Y la ira hasta cierto punto está justificada, porque vemos que el mundo en algunas cosas está colapsando, cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, cuestiones económicas y políticas. Entonces, te digo, esta coyuntura hace que haya mucha más crítica, pero una crítica ya que ha dejado de serlo, y ahora es una especie de odio y polarización que no le vienen bien a nadie, pero que sí pareciera que son parte ya de una especie de rompimiento o colapso de la sociedad, que además ha maridado bien con este colapso en salubridad y en medio ambiente. Pienso en la cuestión justo del lenguaje. Conforme vamos creciendo y adquiriendo frames o estructuras, marcos cognitivos para saber cómo actuar, cómo estar en el mundo, vamos haciéndolo cada vez más de manera automática para salvar a nuestro cerebro de tener que pensar demasiado, ¿no? Entonces, al principio, digamos, cuando empezamos a manejar un coche, cuando aprendemos a usarlo, primero es muy consciente todo y después ya ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y creo que en el uso del lenguaje y en la cotidianidad sucede lo mismo, de tal suerte que andamos por la vida de forma automática, y la poesía podría lograr, como la ciencia, volver a poner atención en las palabras, porque las palabras son la manera en que hemos enmarcado la realidad. Si empezamos a cuestionarlas, si empezamos a detenernos y ver su polisemia y de dónde vienen y cómo está, cuál es su carga significativa, podemos hacer más anchos o más amplios nuestros marcos, nuestras maneras de ver el lenguaje y de ver el mundo, y en ese sentido creo que se puede profundizar a través de la poesía en el autoconocimiento, pero también en el conocimiento de los demás, que tiene un poco que ver con las otras cuestiones que me han pasado. Te digo, estar entre la derecha y la izquierda, estar entre la lingüística y la literatura, estar siempre entre una y otra cosa. La vena creativa, digamos, me vino desde pequeño porque mis papás tenían una librería y entonces pues, leía muchísimo, y de ahí siempre me agradó la cuestión de expresar lo que sentía o lo que veía a través de las palabras, como una especie de juego. Y del otro lado, siempre he tenido esta cuestión por cómo era criado en la familia y cómo veía otra realidad en la escuela. Siempre he tenido la afición o
la costumbre de dudar y criticar. Y yo encontraba desde la lingüística, sobre todo desde el análisis del discurso, una oportunidad para reflexionar y cuestionar el mundo. Y entonces encontré que las dos podían conjugarse entre sí. La literatura me podía servir también para este cuestionamiento, para esta, te decía, desautomatización, y no tenía por qué abandonar la cuestión del análisis del discurso, porque al final estoy haciendo lo mismo, pero desde dos vertientes o desde dos modos o tipologías textuales distintas. Me gusta mucho la poesía, independientemente de cuál sea la corriente, que te hace pensar, que te puede simbrar. Por ejemplo, la poesía amorosa no me gusta mucho. Me gusta más una que de un detallito te haga ver algo importante sobre tu persona o sobre cómo somos los seres humanos. Entonces, en ese sentido, no importaría que fuera algo barroco o que fuera algo denso, difícil, metafísico, como podría ser José Gorostiza, o algo muy sencillo, aparentemente, como sería la poesía ahora de Fabio Moravito o de Antonio del Toro. Entonces no tengo un gusto en particular, sino es eso, que me reten y que me simbre. Sí, no estuvo pensado como libro originalmente. Desde 2006 empecé a escribir ya más formalmente algunos poemas, pero los iba dejando a un lado, y de 2006 a 2018 más o menos tuve oportunidad de publicar algunos aquí y allá, y tenía la intención de que no se fueran a perder en el olvido, o en revistas o guardados en el cajón, y pensé hacer una recopilación de los que me fueran más entrañables, por una cuestión de aprendizaje que podría ser formal o rítmico, o por una cuestión sentimental. Entonces los junté, hice un librito pues medio variopinto, un bestiario, y se lo di a unos amigos para que lo publicaran en una editorial que siempre me ha gustado mucho su trabajo, sobre todo el diseño, en Eximia. Y después me enteré del premio Joaquín Xirau y Casa, que era para obra publicada, y por no dejarlo en bien, tuvo la fortuna de ser seleccionado. Leído por Juan Villoro, entre otros de los jurados, terminó siendo premiado con pues este galardón, que finalmente lo termina repartiendo por lo menos o distribuyendo de tal forma que nosotros lo hemos podido conocer. Hemos estado con el poeta Adam Brandt y hemos hablado de Animalaria, y esto es el 6º ciclo Visitan Cuébano, ya saben, en el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Hemos vivido la experiencia de 3 episodios de televisión cultural, de investigación, promoción y lectura de obra de autores y autoras jóvenes que están dando la nota en la literatura mexicana e internacional.